This meeting is being recorded. Bueno, niñas, enos aquí para discutir sobre la imagen. Si nos remontamos un poco a su origen y a lo que entendemos ahora como imagen contemporánea, partimos desde la pintura, no sé, la escultura, la fotografía, y un poco como la imagen siempre ligada a su materialidad, su espacio de representación y un poco de ahí mismo su significación, también teniendo en cuenta como el contexto. Es loco pensar después, traspasando como materialidad física, llegando como a la era digital y todo este mundo, espacio medio extraño, poco tangible de repente. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades, pues, y cómo se empieza a resignificar también? Sí, pues es como que entendemos la imagen como algo que es contenido y que se va fijando también como una superficie en diferentes materiales y depende de su contexto, de su interpretación y también de la memoria de cierta forma, porque como que también nos preguntamos qué es esa memoria que se está fijando en esas superficies y por qué. Como no solamente pensándolo en la situación individual, sino que también en los contextos sociales, por la pregunta de qué es lo que queda en la imagen al final. Y esa pregunta al final también, al menos a mí me recordó a un texto de Bazán que en algún momento tuvimos que analizar un poco, en donde el autor empieza a problematizar sobre si la esencia humana queda realmente en las fotografías, si es que existe esa posibilidad. Y si eso puede pasar desde las imágenes de archivo, analizando específicamente de su madre. Como que él se pregunta si está realmente su madre en esa foto o qué tanto de las cosas quedan impresas en las imágenes. O sea, con esa pregunta como final y reflexionando como un poco al respecto de qué cosas quedan en las imágenes, antiguamente estaba la imagen cultural y se creía que las imágenes encarnaban fuerzas divinas y que era posible inmortalizar al humano para conservarlo. Y como mirando un poco hacia atrás de los iconos religiosos, es que nos damos cuenta que en un punto de la historia y en un poco en esta historia de la imagen y en esta definición que intentamos darle a la imagen, se llega a creer que hay cierto poder en las imágenes y se le mira de otra forma. Igual siguiendo como con la idea del archivo y el pasado también, como ligado a la memoria, hay un tema, hay una línea extraña ahí, encuentro yo, en qué tanto de la realidad captura esta imagen. Entendemos que hubo un tiempo-espacio como congelado en el tiempo, pero al mismo tiempo ya no está. Entonces es como una puerta hacia el pasado sin realmente estarlo. Y en este cuento que siempre te hablan como del indio que no quiere ser fotografiado porque su alma puede estar capturada, pero al mismo tiempo no. Es loco como el poder que puede capturar la imagen misma también, pensándolo así. Claro, pero en la actualidad tenemos la diferencia de que está la imagen análoga versus la digital. Y hay diferencias técnicas que afectan en cómo vemos todo esto. La imagen prácticamente hoy en día es información, la digital, que puede extraer datos de esta dimensión, algoritmos, y todo eso se va quedando en las redes. Después de todo esto se va desprendiendo algo súper característico, creo yo, que sería la circulación. Y es información que al final como que no podemos borrarla, siempre va a estar como en esa nube y esos datos son como cosas que uno termina proporcionándole a estas personas que los controlan como indirectamente. Sí, eso es brígido. En verdad es como uno 24/7 está utilizando las redes sociales y por ejemplo el mismo caso de Instagram, uno está, o sea, hablando sobre algo que le interesa y después las publicidades que te salen te invaden de esa cosa que ya hablaste. Entonces, realmente son cosas que uno no se da cuenta, pero están circulando constantemente. Uno entrega datos que realmente son necesarios entregarlos porque si no, no podía acceder a eso. Y al final son datos que un humano corriente en realidad no puede entender, o la mayoría de la población no lo entiende. Entonces también me entra esta cosa como de la imagen creada por y para las máquinas. También esto me hace recordar un poco un trabajo que hicimos con la Vale,
donde se mencionaba como, o sea, era acerca de Netflix y cómo esta extraía ciertos datos de cada cliente como para obtener su gusto y preferencia, y de esta manera crear un perfil de cada uno para ofrecer una experiencia más personalizada. Igual yo siento que antes era como un trabajo que era más manual, donde las personas, había cierta persona que se encargaba de buscar datos, pero hoy todo lo hacen máquinas y prácticamente nos tienen como más vigilados, y nosotros permitimos ese acceso a que nos tengan vigilados. Yo creo que es como, va por la inconsciencia, o quizás como inconsciencia un poco ignorancia hacia como la máquina, pensando como que el humano está en control de la producción de imágenes, pero como, bueno, dándole esta vuelta de la obtención de datos, como también estás a voluntad de la imagen misma, pues, donde también eres observado por la máquina creadora de imagen. Claro, igual en esa como observación que ustedes mencionan, yo haría como el hincapié de que uno lo podría entender como un poco en esta paranoia media política de sentirse como vigilados por un superpoder y que prácticamente estamos siendo controlados por una entidad que va por sobre nosotros como una especie de gran hermano. Y realmente al final toda esta cuestión de que tengan nuestros datos, de que nosotros demos esos datos de forma hasta indirecta, que de repente no nos damos cuenta, va más en un sentido como de capitalizar nuestra vida privada. No sé si tiene que ver en un sentido de que nos están como controlando, sino más bien están tratando de que todo lo que nos envuelva como seres humanos sea y termine siendo capital. Y como en ese eje, yendo como también a una producción de Netflix, ya que ustedes hablaban de Netflix, está esta serie San Junípero, que más o menos como que explora en ese mundo del capital, de estas ideas como marxistas de entender que todo el no trabajo y el trabajo tienen al final como un rollo envuelto en el capital. Y básicamente este capítulo de San Junípero habla un poco de esta super tecnología que tiene una entidad privada que funciona con servidores, en donde se vuelve como un sueño idílico, esta fantasía en que estas personas, como el recurso humano, ya no está aquí trabajando materialmente, sino que está trabajando en una especie de nube, en una fantasía, y al final está proporcionando datos. Y eso en general aborda el capítulo, y es como súper interesante entender que esta heterotropía en la que va jugando el capítulo pone en tensión tanto cómo podemos invertir en la vida privada de la gente, en un romance que vende, cómo podemos invertir en eso y a la vez que no estamos realmente invirtiendo, no le estamos pagando realmente a estas personas. Y yo creo que es lo que pasa al final con estas redes sociales, que funciona casi igual, solamente que no estamos conectados a una máquina, sino que de alguna manera estamos muy vinculados a ella y la sentimos como parte de nosotros, pero no pensamos en ese impacto a nivel económico. Igual siguiendo con la idea del capítulo mismo, porque ya la idea de presentar como San Junípero este mundo como realidad virtual que se ingresa tu conciencia o tu inconsciencia, un poco como transformar la misma como materialidad física a como algún dato numérico digital que ingresa a este mundo de imágenes donde se vuelve a ser tangible. Si uno lo piensa como en la misma imagen, como la evolución de su tangibilidad al paso digital, a que se vuelva intangible, que es interpretado por máquinas, y después el mismo humano, su conciencia, se vuelve imagen para estar dentro de un espacio donde se vuelva a ser tangible, es una locura. Al final es como la imagen la que posibilita que se perciba el mundo de tal forma. Por ejemplo, yo me acuerdo de una parte donde esta pareja como que se habían casado y ella como que no sé qué hizo, pero se puso como un vestido de novia. Realmente no estaba ese vestido, pero es la imagen que se crea en esa realidad virtual lo que va generando como esa percepción de que está el vestido, pero en realidad no. Claro, igual en esa como que la imagen igual posibilita cierta realidad y también impone cierta realidad, pues, igual hablando en temas de cómo permitimos que ciertas imágenes, no por decirlo así, no gobiernen, sino que estén. El hecho de que ya estén es algo que uno lo piensa y dice, bueno, si está esta imagen, podría estar otra en su lugar. O cómo esa imagen también niega algo de la misma realidad, o cómo también esta imagen impone realidad al estar legitimada. Creo que lo de la imagen imponiendo realidad se puede relacionar con el tema de la película Reconocer y Perseguir, porque ahí había una escena en particular donde mostraban cómo estos misiles eran capaces de reconocer a sus objetivos, tomando lo más abstracto de la imagen, reconociendo las formas, los tamaños, y de esa forma ellos como que disparaban.
Y ahí la imagen siento que actúa como, claro, posibilita la acción, pero al mismo tiempo la deshumaniza, porque estos sujetos ya no son sujetos en el caso de una guerra, sino que son un objeto simplemente que está ahí a la disposición de las personas que operan estos equipos y desde la distancia, ni siquiera es como una guerra de lo cercano, como que tengan que estar en el campo de batalla, sino que, o sea, en ese sentido pensándola como en estas guerras con tecnología más avanzada, por lo menos para la gente que no está viviendo la guerra desde el terreno que fue bombardeado, sino que desde las personas que están mandando estas naves que disparen estos misiles. Como que desde ahí yo lo siento como que en realidad no hay guerra para esas personas, sino que hay como objetos que ellos quieren poseer y que para poseerlos tienen que hacer esas operaciones de bombardear, por ejemplo. Está súper desconectado en sí, o sea, cómo se desconecta la persona de las otras personas a través de la máquina, o sea, ahí entra esta problemática de cómo también nosotros entendemos toda la tecnología como algo que nos posibilita conectarnos con otras personas, pues cómo la usamos también para destruir. Igual es interesante este doble juego que puede tener algo positivo y también puede tener algo negativo. Sí. También como la desvinculación de las cosas, porque ya las imágenes, como decía la Belén, no tienen una significancia como lo podría ser con la fotografía análoga, por decirlo así, sino que pasan a ser más operativas, que no buscan ni representar, ni entretener, ni informar, ni nada de eso, solamente tiene como un fin y su propósito es cumplir ese fin, nada más que eso. No son ni siquiera para la contemplación, sino que están como totalmente alejadas de lo que fue la imagen y ya tienen solamente un objetivo. Claro, básicamente son códigos. Claro, que tiene que ver con lo técnico más que nada. Igual eso que nos deriva también a la idea de que al final no es tanto como temerle a la tecnología en sí, sino que a la gente que la está operando y con qué fines la está como manipulando. Y no solo a la tecnología, sino que también a las imágenes. O sea, ustedes lo están viendo como cada tipo de imagen tiene su propio fin, su propia característica, y eso tiene que ver mucho también con cómo la gente la utiliza o cómo la gente la entiende, y ahí es donde está al final el propósito de esa imagen y las puestas en tensión que hay respecto a entender la imagen de una forma y entender la otra, y también una palabra como súper clave, entender que las imágenes son polisémicas y que uno puede resignificarlas todo el tiempo, pero en esa operación de resignificarlo está como el propósito detrás, para qué se busca resignificar, para qué se busca poner en debate eso. Claro. Y la manipulación misma, onda, con esto al tiro pienso en el ejemplo que te dan como de medios de comunicación y cómo está puesta una imagen con una intencionalidad detrás, y hay una imagen que es un dibujo que a mí me gusta mucho, que es como de una persona que va corriendo y como perseguida por una persona con un puñal, te ponen así como el marco como si fuera televisión y muestra como una cosa como totalmente distinta, como esta imagen está como a disposición y es como súper manipulable. Claro, manipulable. Claro que depende de la interpretación que uno le dé, pero también hay personas que pueden manipular esa imagen previamente. Me recuerda mucho también como a esta cita que teníamos del texto de la imagen del cachorro morderá al futuro, de Flusser, en donde hablaba como esta idea del poder encadenado que tiene, como que en realidad cada parte va sumando como una especie de influencia dentro de como de esta cadena, no sé cómo explicarlo. De hecho voy a citarlo textual. Decía como el fotógrafo ejerce poder sobre el receptor de su mensaje porque le impone un modelo determinado de vivencia, de valor y conocimiento. La cámara ejerce un poder sobre el fotógrafo al estructurar su gesto de fotografiar y al limitar su acción a las posibilidades programadas en el aparato. La industria fotográfica ejerce poder sobre la cámara al programarla. El aparato industrial, administrativo, político, económico e ideológico ejerce poder sobre la industria fotográfica al programarlo. Y todos estos aparatos gigantescos son a su vez programados para programar, que también es como relacionado con todo lo que estábamos hablando previamente, sobre esta idea de que todo está jerarquizado y a la vez deshumanizado. Claro. Y hay distintas como escalas, o sea, uno va viendo que hay una escala en donde se mueven ciertos temas, cierta idea, y después salta a otra y te das cuenta que entonces todo eso como vínculo, el vínculo que también vemos en nuestra propia definición de la imagen, que vamos por capa y capa tratando de llegar como, no sé, a una especie de definición que sea como que integre todo, pero en realidad al intentar integrarlo estamos dejando cosas afuera, porque cuando nos movemos por un concepto como un concepto que entendemos la imagen, quizás es muy opuesto al otro. Al final la imagen puede ser muchas cosas y como tú decías, intentar definirla en realidad es limitarla
A lo mejor entender como un concepto que tal vez nos puede servir de partida, pero entender que en realidad puede ir fluyendo y cambiando. En realidad la imagen hoy en día evoluciona constantemente con las nuevas tecnologías Ujú. y con la significación que también uno le está dando. También la no significación que se le está dando. Exacto. Entrar como en materia que también la imagen no simplemente está como algo que comunica, sino que también afecta. Entonces entenderlo más en la dimensión más emocional, que también hay imágenes que tienen esa característica. Entonces uno tiene que ir como haciendo esa como distinción para entender también en qué dimensiones se va moviendo la imagen. Y en qué Ujú. dimensiones también nosotros la vamos poniendo y nos vamos poniendo nosotros también cuando la miramos. Claro, está como en diferentes dimensiones la imagen y desde la posición en que lo entendemos también está cruzada por esas estructuras de poder que nos determinan de cierta forma, pero no significa que nos limiten, solamente están ahí afectando de cierta forma, como Claro. nuestro entendimiento de la imagen. Pero yo creo que ahora como que los humanos no estamos como delante de la imagen, onda, como para observarla, Ujú. sino como que ir a la par de ella, como tomarla como una herramienta o incluso horizontalmente, pues. Claro, es que prácticamente vivimos en imágenes de cierta forma. Ujú. Ujú. Nos rodean constantemente y cosas Sí. que uno por lo general no considera imagen, en realidad lo son. Bueno, y con esa grandiosa frase nos estaríamos despidiendo en lo que es nuestra especie de podcast. Nosotros somos Valeria, Montserrat, Belén, Teresa y Anaís y esperamos que lo hayan disfrutado. Esto quedó en pausa. Bye bye. Adiós. Adiós.